El verso 15 dice, no seas necio, sino sabio. Ahí está. El necio seguirá dormido. El necio seguirá en la cama. El sabio se levantará a buscar la dirección. El verso 16 que dice, y es el objeto de esta enseñanza. ¿Qué dice el 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí la palabra tiempo en el original no es cronos, es kairos, como yo le he enseñado a esta iglesia. El kairos significa el tiempo propicio, el tiempo señalado por Dios. Aprovechando bien el tiempo, es que ese tiempo lo propició Dios. Amén. Efesios 6:13. ¿Quién se acuerda? Lo enseñé hace más de un par de meses. ¿Qué dice? Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir ¿en dónde? ¿En dónde? En el día malo. Efesios 5:16. Aprovecha bien el tiempo para resistir el día malo. O sea, el día malo va a venir, ¿sí o no? ¿Y cómo te quiere que tener Satanás en el día malo? ¿Con fármaton o sin fármaton? Sin fármaton. ¿Cómo te quiere tener Satanás en el día malo? Echado, dormido, roncando. Amén. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? León rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. ¿Y a quién cree que tú vas a devorar? ¿A los que están en pie siguiendo a Cristo o a los que están echados? Es que el diablo no tiene ni que correr. Es que el león va a llegar y dice, ¡ay! Hasta Popochito está. ¡Ay! Y ronca de bueno. Oye, el diablo no tiene que corretearte siquiera. Es que tú vas a estar echado, durmiendo, roncando. El diablo te abre la puerta y tú piensas que es la señora que te va a recoger el desorden del cuarto. Y el diablo hace como hizo el lobo con Caperucita. ¡Bum! De un solo mordisco. Aló, da risa, ¿verdad? Pero tal cual son las escrituras, tal cual son la palabra. ¿Tú crees que el diablo va a devorar a un hijo y a una hija que está en pie siguiendo las pisadas de Cristo? Jamás. Porque el que mora al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra de un Dios omnipotente que le cuida y le protege. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Y el verso 17, ¿qué dice? Repite lo del 15. Dice, no seas insensato, sino entendido. Igual que no seas necio, sino sabio. ¿Estamos viendo? Pero eso me suelta ¿a qué? Sino que seas entendido de qué. ¿Qué dice el 17? No seas insensato, sino entendido. ¿Entendido de qué? ¿De cuál? Léalo. Sea la voluntad del Señor. Ahora, los dormidos, roncando, ¿van a entender cuál es la voluntad de Dios? No. Los que están despiertos, los que son sabios y los entendidos van a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál crees tú que es la voluntad de Dios en tu vida? Vamos al 18. Santo. ¿Qué dice? ¿No qué? No te embriaguéis con qué, en lo cual hay disolución o separación, sino antes más bien sé qué cosa, llenos del Espíritu Santo. Iglesia, en la época que se escribió esto, la única distracción era beber o ir a los burdeles, las personas que iban a donde estaban las prostitutas. No había Betplay, no había redes sociales, no había pornografía, amén, nada de eso existía. No había cosas que te podían distraer, sino no se llenaban del Espíritu Santo, sino que se iban a beber. ¿Estamos entendiendo?
Hoy día, ¿será que hay más cosas que beber? ¿Cuántas cosas no existen que te pueden distraer y no decidir llenarte de Dios? Muchas. Muchas. Y una de las que más son las redes sociales. Vea, péguese al teléfono, abra un video de TikTok y ahí se quedó. ¿Y quién se está alimentando en TikTok? ¿El espíritu o la carne? La carne, hermanos. La carne. Y perdiste el año. Porque el algoritmo de esas aplicaciones, al que le gusta la comida, ¿qué video le va a salir? De comida. ¿O no? Al que le gusta la política, de política. Al que le gusta las noticias de los muertos y eso, yo no veo eso. Ahora, como todas esas muertes salen por las cámaras, se la pasa viendo eso. Dependiendo de lo que te gusta. ¿Quién te va a servir el plato? El diablo. Te va a alimentar. ¡Ay, qué rico! Vamos a ponerle, este fue el atraco de ayer. Este fue el que se escapó de la cárcel. Este es Bukele en las cárceles. Este es el otro sacando de las cárceles. No voy a decir nombre. Y todo en la vida va a aparecer, ¿o no? Así es el algoritmo. Así es el algoritmo. Ahora, ¿por qué no te guías por el algoritmo de Dios? Siempre te va a poner un alimento espiritual. ¡Aló! ¡Siempre! ¡Siempre! Entra al celular de un amigo tuyo y donde te salga una alabanza o te salga una noticia truculenta, tú vas a saber qué es lo que está viendo, ¿o no? Porque donde tú moches, engancha. Ahí engancha enseguida con lo mismo, ¿o no? Eso es impresionante. Y ahora que lo manejan las inteligencias artificiales, peor. Y dice, para que seas entendido de cuál es la voluntad de Dios. No son las discusiones necias, iglesia. No es que tú te distraigas. No es que satisfaga la carne, esa no es la voluntad de Dios. Sino que seas lleno de ¿qué? Que seas lleno de ¿qué? Que seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios cree y tú crees que la voluntad de Dios es que te llene el Espíritu Santo? Porque Dios sabe que sin la ayuda del Espíritu Santo no vas a vencer. Amén. Amén.